Bueno, hermanos, buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno que estamos bien, ¿verdad? Amén. En lo que cabe, estamos bien, gracias a Dios. Ha tenido una vez más, hermanos, misericordia de nosotros y una vez más vemos el amor de Dios reflejado, hermanos, en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en Filipenses, capítulo número 2, si son tan amables, el libro de Filipenses, capítulo número 2. Vamos a tener ahí nuestra escuela dominical en el día de hoy, Filipenses, capítulo número 2. ¿Me dicen amén cuando lo encuentren, hermanos? Amén. Filipenses, capítulo número 2. Hermanos, si usted pone atención a la escuela del día de hoy, le garantizo que Dios nos puede hablar si ponemos atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Y hermanos, todos necesitamos lo que vamos a ver el día de hoy. Sin motivo a equivocarme, todos necesitamos lo que vamos a ver el día de hoy, porque nosotros, hermanos, precisamente nuestra naturaleza es precisamente todo lo contrario a lo que vamos a ver en el día de hoy, pero con la ayuda de Dios y poniendo atención, Dios nos puede ayudar para mejorar un poquito en este tema. Vamos a leer, pues, leo para ustedes, hermanos, Filipenses 2, versos del 5 al 11. Filipenses 2, versos del 5 al 11, leo para ustedes. Comienza diciendo, hermanos, la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Padre, haces posible esta reunión, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos hables con tu palabra, Señor. Que nos ayudes, Señor, a atesorarla, a meditar, a pensar, a ser honestos con nosotros mismos y decir: necesito ser así. Necesito ser un poco mejor, más a ti, Señor, más parecido. Te pido, Señor, por los que no pudieron venir, bendícelos. Y rogamos, Señor, que en la próxima reunión ellos también puedan reunirse con nosotros, para que podamos vernos, podamos gozarnos. Bendice pues esta lección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El versículo número 5, hermanos, de ahí quisiera sacar el título de la enseñanza. Haya pues en vosotros este sentir. Así se va a llamar la lección. Haya en vosotros
este sentir. Cuando nosotros leemos, hermanos, ese versículo, sabemos que se está refiriendo nada más y nada menos que a la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando leemos, hermanos, haya pues en vosotros este sentir, nuestra mente se va al Señor y se va a la clase de vida que el Señor vivió mientras estuvo aquí en la tierra. Y nuestra mente, para ser más específico, se va a una sola cosa, a la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Y lo repito, nuestra mente, hermanos, se va a la humildad que Cristo tuvo mientras estuvo en esta tierra. No ha habido ni habrá otra persona que camine mejor que el Señor. Y el apóstol, hermanos, desde la prisión le escribe a los Filipos y les dice: haya pues en vosotros este sentir. Pero, ¿cuál sentir? Humildad. Humildad en nosotros, como la hubo en el Señor. Veamos, hermanos, el sentir que tuvo el Señor, el cual el apóstol Pablo les dice a los filipenses que debe de haber en nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan, Mateo capítulo número 11. Primero Mateo 11. En Mateo 11, 29, hermanos, dice la palabra de Dios. Y con el título en mente, hermanos, haya en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Si ustedes voltean allí a Mateo capítulo número 11, hermanos, Mateo 11 y el versículo número 29, vea lo que dice allí, hermanos, la palabra de Dios. Nuestro Señor ha hablado estas palabras mientras Él estuvo en la tierra, hermanos. Mientras Él estuvo enseñando, mientras Él estuvo predicando, con su propia voz, de su boca salieron estas palabras. Y Él dijo, hermanos, en el verso número 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, hermanos, ¿qué es la otra palabra que está ahí, hermanos? Aprended de mí. Haya pues en vosotros este sentir. Y Cristo aquí nos dice: aprendan de mí. ¿Qué debemos, hermanos, aprender del Señor? Dice que soy manso. Manso. Y luego también dice, ¿qué, hermanos? Y humilde. ¿De qué? De corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice el Señor, hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo les dije, hermanos, hace un ratito atrás, que todos necesitamos esta lección. No hay nadie, hermanos, que pueda decir: yo soy lo suficientemente manso, yo soy lo suficientemente humilde. Nos falta, hermanos, aprender mucho de Cristo. Nos falta mansedumbre, nos falta humildad. El Señor, el Dios Todopoderoso,
Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo usted, hermano, honestamente, cómo usted se siente de usted mismo? ¿Es usted una persona mansa? ¿Es usted una persona humilde? Me temo, hermanos, que no. Una persona mansa, hermanos, es una persona que tiene la, ¿cómo les podría decir, hermanos? Una persona mansa es una persona que tiene la capacidad, tiene la autoridad sobre algo, y ese algo lo está humillando a él. Por ejemplo, mi Señor tuvo toda la autoridad de hacer lo que él quisiera con aquellas personas que lo humillaban. Sin embargo, no lo hizo. Eso es mansedumbre. Y dice la palabra de Dios, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Veamos ahí, hermanos, en el capítulo 13, ahí mismo. En Juan capítulo 13. Juan, capítulo número 13. Juan capítulo 13. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Juan capítulo 13, hermanos, ¿ya lo encontraron? En Juan capítulo número 13 dice el verso número 1, hermanos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice, hermanos, el verso número 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hermanos, lo que acabamos de leer, por lo que veo, ahí estaba el Señor con sus discípulos comiendo. Estaban ahí, hermanos, en cierto lugar. El Señor, el Dios Todopoderoso, dice que Él sabía que ya le faltaba poco tiempo para su calvario. Dice, hermanos, que estando Él ahí en la mesa, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. El Señor, hermanos, se levanta de la mesa, se quita su manto que él tenía puesto, lo pone en un lado, hermanos, agarra una toalla y se la pone en su hombro. Después de que agarra esa toalla, hermanos, busca un balde, busca agua, y ¿saben qué fue lo que hizo? Le lavó los pies a los discípulos. El Señor. ¿Saben qué vemos, hermanos? La humildad. La humildad. El Dios, hermanos, que no tiene relación con el pecado. El Dios que odia el pecado. Le lavó los pies a sus discípulos, pecadores, blasfemos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que se ceñía. El verso número 12, hermanos, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos por los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ¿qué dice, hermanos? Vosotros también hagáis. Mira, hermano, Dios no nos mandó lavarnos los pies, pero lo que Él hizo, hermanos, fue un símbolo de humildad. Y el apóstol Pablo les dice a los de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Es usted una persona humilde? ¿Qué es humildad? Vamos a ver ahorita qué es humildad. ¿Es usted una persona humilde? Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Somos muy orgullosos. Somos muy creídos. Y no somos nada. Polvo. El Dios que hizo todo el universo y que a la vez junta el polvo con 3 dedos, se humilló. El universo, hermanos, es tan extenso, tan extenso, tan extenso que de donde está Dios, donde estamos nosotros, no nos alcanza ni a mirar. Es como si nosotros quisiéramos ver al piso y ver una pulga, hermanos. Y a veces nos sentimos tan grandes. Si Dios se humilló, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 2, versículo número 21, dice la palabra de Dios, hermanos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, hermanos. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice, yo les he dado el ejemplo. ¿Por qué, hermanos? El apóstol les dijo a los corintios, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Mira al Señor. Dice que como cordero mudo, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, y a nosotros, hermanos, seamos honestos, seamos honestos. Si alguien, hermanos, nos hace algo, hermanos, guardamos rencor. Y el Señor dice, mira, te doy ejemplo.
para que seas como yo. Regresamos a Filipenses. Y luego dice, hermanos, el verso número 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios. La humildad, hermanos. La humildad es un valor que a veces cuesta mucho practicar en nuestras vidas diarias. Especialmente, hermanos, cuando tenemos una posición de autoridad, liderazgo o reconocimiento. Lo vuelvo a repetir, la humildad es un valor que a veces cuesta mucho practicar en nuestras vidas diarias, especialmente cuando estamos en una posición de autoridad, liderazgo o reconocimiento. Sin embargo, el ejemplo de Jesús en este versículo nos muestra que la verdadera grandeza, hermanos, la verdadera grandeza no reside en nuestra posición o título, sino en nuestra disposición a servir a los demás y poner sus necesidades por encima de las nuestras. ¿Sí me escucharon? Mira, la palabra de Dios nos dice aquí en el verso número 6, hermanos, que Él, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, hermanos, cuando Él estaba en su trono, se quitó su manto real, dejó su gloria y vino a ser un siervo. Un siervo que no tiene voz, un siervo que no tiene voto. Un siervo, hermanos, un siervo, un esclavo. Cuando en los tiempos antiguos, hermanos, como a José, se lo llevaron y lo pusieron en un mercado y lo vendieron y lo compraron por monedas, estaba solamente para servir a su amo. No opinaba, porque su opinión no valía nada. Era solamente un esclavo. Y el Señor vino a servirnos, siendo Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Siendo Dios. Miren en Juan capítulo número 5. Juan 5:17. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá donde leímos en Filipenses, dice el cual siendo en forma de Dios. En Juan 5:17 dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18 dice la palabra de Dios, hermanos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Encarnado es Dios. Y Dios se humilló, hermanos, por nosotros. Dios se humilló por nosotros. En Juan capítulo número 10, Juan capítulo número 10, versículo número 30, dice la palabra de Dios, hermanos. Juan 10:30, dice la palabra de Dios, dice, hermanos, yo y el Padre uno somos. También, hermanos, en Juan 14, vamos a Juan 14, yo y el Padre uno somos. En Juan 14, versículo número 8, Felipe le dijo, Señor, Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El cual, hermanos, dice la palabra de Dios, lo que estamos leyendo, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Puso a un lado, hermanos, ¿cómo podría decirles? Puso a un lado su autoridad, su deidad, su poder. Él sabía lo que venía, hermanos. Él sabía que lo iban a destrozar, que lo iban a desfigurar, que lo iban a bofetear, que lo iban a maldecir, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar. Él sabía todo eso. Sin embargo, hermanos, estuvo dispuesto por amor. ¿Saben qué? ¿Por qué? Por humildad y por amor. No le importó sufrir. Por eso, hermanos, dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir. ¿Acaso, hermanos, no es Cristo nuestro ejemplo? ¿Acaso no somos seguidores de Cristo? ¿O acaso, hermanos, solamente vamos a pedir y a buscar unas cosas y otras no? Vean el verso número 7, hermanos, verso número 7. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No puedo, hermanos, entender el amor de Dios para con nosotros. Estando, hermanos, en el cielo con cánticos perfectos, con voces entonadas, con coros celestiales perfectamente entonados, perfectamente armonizados, donde se hace su voluntad, donde todos le sirven, donde tiene su corona real, donde tiene su traje de rey, donde no sufría, hermanos, donde estaba en toda la comodidad, donde todos le servían, donde todos le rendían pleitesía, donde había coros celestiales, multitudes adorándole. Sin embargo, hermanos, se despojó. Se quitó su manto. Qué humildad la del Señor. ¿Y nosotros? Muy orgullosos, hermanos. ¿O no? ¿O usted ya es la cuarta parte de la Trinidad, donde no necesita más humildad? Me he dado cuenta, hermanos, de que no tengo ni la más mínima de humildad. ¿Cómo necesito? Y Dios sabe, hermanos, que me he esforzado y le he pedido al Señor. Y yo he sentido, hermanos, que Dios ha estado trabajando en mí. Pero creo que entre más me quiero acercar, más lejos me siento. Así es, hermano. Así es. Y digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y aquí nos dice que el sentir que hubo en Cristo debe haber en nosotros. A la basura, hermanos, con nosotros, con nuestro nombre,
con lo que queremos que se sepa de nosotros. Tenemos que permitirle al Señor que se siente, hermanos, en el trono de nuestro corazón. Amén. Amén. Juan el Bautista dijo, hermanos, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan vino a preparar el camino, hermanos, y luego viene Juan, mira, los que tú bautizas se están yendo con Él, y dice, eso es lo que yo quiero, que lo vean a Él. Que Él crezca, hermanos, y que yo disminuya. Pero no somos así. Queremos que se sepa de nosotros. Queremos que nos vean. Queremos los aplausos. Queremos las luces. Queremos las cámaras. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde? No nos pueden decir algo, hermanos, porque ya estamos con las uñas de fuera, listos para contestar. Y el Señor nos dice, mira, yo encomendaba la causa al que juzga justamente. Él se hizo siervo, hermanos. Cuando Jesús se hizo semejante a los hombres, tomó la forma humana y asumió un papel de siervo. No solo se puso a disposición de las necesidades de la gente, ¿se pone usted a disposición de las necesidades de los demás? Jesús sí. Se puso a disposición de las necesidades de la gente. Como lo hacía un siervo, como lo hacía un sirviente. No solo eso, sino que fue más allá para servir a los demás por amor. Curando a los enfermos, alimentando a los hambrientos. Él se hizo siervo. Vean lo que dice Isaías, hermanos. Isaías 53. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Dice, hermanos, en Isaías 53, versículo número 3, Él se hizo siervo, hermanos. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, hermanos, recuérdense que lo que estamos leyendo no se está refiriendo a algún profeta, no se está refiriendo a algún rey, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Se está refiriendo a aquel que estamos leyendo, que nos dice que en nosotros debe de haber ese mismo sentir. Amén. A Él está haciendo referencia. Amén, amén. No es un profeta, no es un apóstol, no es un rey, es el Señor. Y dice la palabra de Dios, ciertamente, hermanos, llevó Él nuestras enfermedades, un siervo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso número 7. Él se hizo siervo, hermanos. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Es usted así, hermano? Hermana, ¿es usted así? Que aunque le afligen, aunque la angustien, no abre su boca. Me temo que no.
Me temo que no. Me temo que si no contestamos, hermanos, en nuestro corazón, si lo hacemos. Dice la palabra de Dios, afligido él y angustiado, no abrió su boca. Teniendo, hermanos, el poder de hacerlo. ¿Se acuerdan cuando él dijo, ¿tú crees que no puedo pedir 3 legiones de ángeles? ¿Tú crees que no puedo? Sin embargo, no lo hizo. Él podía. ¿Cómo vamos, hermanos, a aprender de Cristo si cuando nos ofenden vamos a contestar para atrás? ¿Cómo vamos a aprender de Cristo? ¿Cómo? Yo les dije, hermanos, que la palabra, una de las definiciones de mansedumbre, es tener la potestad, es tener los recursos, es tener la autoridad de callar a aquella persona que se está burlando de mí, pero no hacerlo, aunque yo tengo los recursos para hacerlo. Eso es mansedumbre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, hermanos, y no abrió su boca. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. El Dios todopoderoso, hermanos, se humilló, fue humilde, no estimó el ser igual a Dios, no le importó que lo humillaran, no le importaron sus derechos. Sigue diciendo, hermanos, por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, hermanos. Regresamos a Filipenses y veamos el versículo número 8, hermanos. El Señor fue humilde, hermanos. ¿Es usted humilde? El Señor no estimó el ser igual a Dios. El Señor se hizo siervo. ¿Es usted siervo? En el versículo número 8, hermanos, Él se humilló y fue obediente. Versículo número 8, hermanos, dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Véanme acá, hermanos. ¿Usted sabe qué es humildad? ¿Será humildad, hermanos, andar con mis pantalones rotos, con mis zapatos rotos porque no tengo? ¿Será humildad andar con el pelo todo desarreglado porque soy humilde, porque andar con la corbata chueca? ¿O será eso humildad? Eso no es humildad. Podemos ver a una persona vestida de esa manera y ser una persona tremendamente orgullosa, hermanos. Entonces, ¿qué es humildad? Pensaba yo en el hermano allá que está en la esquina. Pensaba yo, ese hermano es muy orgulloso. Maneja puro carro del año, puro buen carro. Eso es ser orgulloso. Sin embargo, no lo es.
No es porque traigas un carro del año que eres orgulloso. No es porque tengas una buena casa que eres orgulloso. Eso no tiene nada que ver. ¿Saben, hermanos, qué es la humildad? La obediencia. No es que andes todo sucio. No es que andes con tus pantalones rotos porque no tienes otros. No es porque no te bañas que eres humilde. No eres orgulloso porque tengas buenos carros. No eres orgulloso porque tengas buena casa. Porque la humildad, hermanos, se va a reflejar en nuestra obediencia. Dice el versículo que acabamos de leer, hermanos, y estando en la condición de hombre se humilló. Pero ¿cuál fue su humillación? Haciéndose, ¿qué, hermanos? Obediente. La humildad es obediencia. Lo vuelvo a repetir. Me pueden ver con zapatos rotos, con pantalón roto, todo sucio y pensar que soy humilde. Pero no es eso, hermanos. Porque puedo ser la persona más orgullosa. Puede usted ver la persona que tenga un montón de dinero, hermanos, y ser la persona más humilde. Que muchas veces hasta un cristiano. Así que la humildad es obedecer. ¿Obedece usted? Vean lo que dice, hermanos, la palabra de Dios allá en Mateo. Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo número 26, versículo número 39, hermanos. Mateo 26, 39. Humildad, hermanos, es obediencia. Versículo 38, hermanos, desde el 38, Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco más adelante, hermanos, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo número 42. Entonces vino a sus discípulos, versículo número... Bueno, vamos a seguir leyendo. Vino, ¿el qué? 40. No. Esa oración más la volvió a hacer, está en esos versículos. No, otra vez el 39. Dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, hermanos, el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice, hermanos? Hágase tu voluntad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, hermanos? Obediente. ¿Obediente a quién? A su Padre. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él fue y se postró sobre su rostro. ¿Saben qué es eso, hermanos? Humildad. Cuando usted se postra, hermanos, sí. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hasta tiraba, hermanos, gotas de sangre. Se humilló, se postró sobre su rostro y diciendo, hermanos: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres. Y que se haga, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. ¿Saben en qué se mostró la humildad, hermanos? En la obediencia.
No una vez, 2 veces fue a orar, hermanos. Si es posible, Padre, pasa esta copa. Si es posible, Señor, pero que se haga tu voluntad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muerte de cruz. No me conteste, pero no quisiera usted ser humilde. No quisiera que Cristo se reflejase más en su vida. Yo sí, hermanos. Yo sí quisiera ser una persona humilde. Pero si queremos ser humildes, tenemos que estar preparados para que nos humillen. Tenemos que estar preparados para que digan lo que quieran de nosotros y no contestar para atrás. Y no somos así, hermanos, no somos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios exaltó a Jesús por encima de todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre se refiere al poder y la autoridad que Jesús tiene como Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. El nombre de Jesús es digno de adoración y reverencia. Y es en su nombre que podemos ser salvos. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El acto de doblar la rodilla es un gesto de sumisión y reverencia. En la cultura del tiempo de la Biblia, doblar la rodilla ante alguien era una señal de respeto y sumisión. En este versículo se nos dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, lo que significa que toda la creación reconocerá la autoridad y el poder de Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta es la doctrina central del cristianismo. Pablo confiesa que Jesucristo es el Señor, Jesús es el Señor, el cual significa que es el gobernante de todo y tiene el poder absoluto sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Pablo utilizó la palabra Señor para referirse a Jesús, ya que Señor significa dueño o amo. Al declarar que Jesucristo es el Señor, Pablo enfatiza la deidad y la soberanía de Cristo sobre todo lo creado, incluyendo a los seres humanos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Después, hermanos, después de la humillación viene ¿qué? La exaltación, porque Cristo se humilló. Y dice, por lo cual Dios le exaltó. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él los exalte. Pero primero tiene que humillarse. Y Dios se encargará de exaltarlo. Usted no, yo no. Dios se encargará de exaltarlo a su tiempo. Nosotros lo que nos corresponde, hermanos, es ser
obedientes, ser humildes. Dios exhibirá su justicia como el mediodía. Dios, tenga paciencia. Por otro lado, hermanos, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Haya pues en vosotros, ese pasaje lo leí tanto, hermanos, que se los deberían de aprender de memoria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir. Oramos. Señor, deposita, Señor, esta enseñanza en lo profundo de nuestro corazón. Principalmente, Señor, en mi corazón. Deposítala en lo profundo de mi corazón. Señor, yo quiero, Señor, que me ayudes a ser un poquito humilde, Señor. Aunque eso conlleve, Señor, en su tiempo, humillaciones, falta de respeto, lo que sea, Señor. Pero enséñame, Señor, a ser como tú fuiste, manso de corazón y humilde. Padre, ayúdanos. Padre, nuestros envases no están, Señor, hechos de esa manera. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.